Mis amores, bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarlo de rodo y de inmediato comencemos porque el día de hoy les traigo un video que está interesante, picante, on fire. Vamos a darle. Bueno, como pueden ver, hoy les traigo un tema que en Turquía no quieren que veas, porque sí, mi ciela, aunque no lo creas, hay escenas en las series turcas que fueron censuradas, multadas o incluso eliminadas del aire. O sea, literalmente desaparecieron. Y no por error de grabación, no. Por temas de censura, moral, política y hasta presión social. Así que agárrense porque lo que les voy a contar hoy huele a drama, poder y escándalo, así que vamos allá. Empecemos con una joyita, Candida Kiss. Como muchos la conocen, la chica del espejo. Esta serie tocaba temas delicadísimos: abuso psicológico, presión social sobre las mujeres, relaciones controladoras y claro, RTÜK, que es como el gran ojo de la censura en Turquía, no le gustó nadita. Hubo escenas donde la madre del personaje principal presionaba a su hija con frases sobre la pureza y el honor. Y aunque era parte del contexto, porque pasa en la vida real, el organismo dijo que eso era una violación de valores familiares. El resultado: multa millonaria y edición express. Cortaron escenas completas, suavizaron el diálogo y hasta cambiaron planos para que pareciera menos fuerte. O sea, le hicieron cirugía estética al guión. Y lo peor de todo es que mucha gente ni se enteró, solo los fans más fieles notaron que de un episodio a otro faltaban partes importantes y yo me pregunto, ¿por qué ocultar lo que precisamente hay que hablar? Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces una historia así puede abrir los ojos sobre lo que pasa en casa? Pero no, prefirieron esconderlo. Increíble, muy fuerte, muy fuerte. Seguro que esa tú no te la sabías. Pero vamos a cambiar, ahora vamos con la serie Sorbete de Arándanos, censurada por mostrar la realidad. Ahora pasemos a una de las series más polémicas de los últimos años, Kızılcık Şerbeti o Cranberry Sherbet. Esta serie fue una locura en redes con una historia potente sobre dos mujeres, una moderna y una secular, la otra conservadora y religiosa. Hasta ahí todo bien, ¿no? Un choque cultural clásico de Turquía. Pero llegó una escena que lo cambió todo, mostraba violencia doméstica y desigualdad de género. Y el regulador RTÜK perdió la cabeza. Dijeron que la serie violaba los valores familiares turcos y ¡boom! La suspendieron durante 5 semanas y además le metieron una multa de 1,5 millones de liras turcas. O sea, imagina que te cancelen tu novela por mostrar lo que pasa en todos los días en la vida real. Los productores, por supuesto, gritaron censura y llevaron el caso a los tribunales. Y aquí viene la parte buena: un tribunal de Ankara anuló la suspensión y la serie volvió al aire. Pero claro, el daño anterior ya estaba hecho. Perdieron anunciantes, perdieron rating y varios actores pensaron incluso en abandonar. Y yo se lo digo, como una historia que busca generar conversación termina castigada por decir la verdad. Literalmente Turquía dijo, queremos drama, pero no tanto realismo, por favor. Pero vamos a cambiar de serie, vamos con la serie El Protector. Vamos ahora con una serie de Netflix que también tuvo un momentazo de censura, El Protector. Esta fue la primera gran producción turca de la plataforma de Netflix y mezclaba acción, fantasía y mucho miticismo. Pero adivina qué fue lo que más dio de qué hablar. Un beso. Sí, un beso. En el 2020, medios turcos reportaron que RTÜK había recibido una denuncia por una escena de beso entre dos mujeres. Y aunque Netflix nunca confirmó censura directa, las presiones existieron. El regulador advirtió que estaba vigilando los contenidos que promueven estilo de vida inmorales y lo más loco es que esto generó una ola de odio en redes, pero también una campaña de apoyo internacional, gente diciendo, es 2020, déjennos ver ficción sin drama moral. Y sí, al final la escena se mantuvo, pero quedó clarísimo que la libertad creativa en Turquía caminaba en tacones sobre hielo. Pero pasemos con otra serie y es Aşk Memnu. Demasiado
apasionada para su época. Y si hablamos de censura, Ash Aymenú no puede faltar. Esta serie es una leyenda. Belul y Bihter son literalmente la pareja más icónica y prohibida de la televisión turca. Pero en su época, entre el 2008 y 2010, fue un escándalo nacional. Las escenas románticas eran consideradas demasiado intensas para el horario familiar y RTUK las sancionó varias veces. Imagínate una historia sobre una relación prohibida, pasión, engaños, y ellos querían que pareciera un picnic. Hubo episodios editados, escenas acortadas y hasta campañas en periódicos diciendo que destruye los valores morales, y yo solo puedo decir qué ironía, porque hoy en día esas mismas series se consideran una obra maestra. Lo que antes era inmoral ahora es televisión de culto. Así es Turquía, te cancelan el lunes y te aplauden el viernes. Y lo más interesante de todo esto, mis amores, es que la censura no siempre viene en forma de prohibición directa, a veces es más sutil. Cortan una frase, borran una escena, suavizan un personaje y tú ni te das cuenta de nada lo que está pasando. Pero detrás de cada corte hay una historia que alguien decidió que tú no merecías ver. Y eso es lo que más llama la atención, cómo el arte intenta mostrar lo real, pero la censura siempre llega con tijeras en mano. Pero lo bueno es que cada vez hay más gente hablando de eso, denunciándolo y defendiendo el derecho, ¿no?, a contar las cosas como son. Porque sí, Turquía hace series hermosas, no lo podemos negar, pero también tiene que dejar que el público vea toda la historia, no solo la parte bonita. Así que ahora cuéntame tú, ¿sabías de alguna de estas censuras? ¿Te imaginas que corten tu escena favorita de tu serie turca preferida? Déjamelo abajo que yo leo todo, y sí, hay más casos que tú quizás no conozcas. Los investigamos juntos si ustedes quieren en el próximo video, pero déjenmelo ahí en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta el chisme turco con estilo, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más gente se entere de lo que Turquía nos quiere ocultar. Ya saben, yo soy Debbie R o Debbie R, como ustedes quieran decirlo, y esto fue escenas censuradas en series turcas. No olviden seguirme en mis redes sociales, saben que siempre le dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo una vez más a que se suscriban, compartan, activen la campanita de notificaciones y coméntenme ahí qué les parece lo que vieron el día de hoy. Este video lo hice porque veo que algunas secuencias que he hecho de videos anteriores, por ejemplo, los escándalos de las series turcas que quizá tú no conocías, lo pueden buscar aquí en el canal. También el lado oscuro de las series turcas, también lo pueden ver ese video aquí en el canal. Vayan y nada, si quieren más contenido como este, pues déjenmelo saber en los comentarios, porque yo voy a estar trayendo lo que a ustedes les gusta ver. Nada, ya sí me despido, menos bla bla bla, y hasta la próxima. Los quiero, bye bye.